Titulamos el culto a Jehová antropomorfo, el culto religioso místico a Jesús histórico y la Virgen María histórica, desde el punto de vista de la sabiduría por excelencia, que significa gnosis. Indudablemente que Dios es unidad múltiple perfecta. Si todas las cosas creadas por los principios inteligentes se reducen a la unidad creadora, obviamente que todas las cosas son creadas por la unidad creadora, Jehová Dios, el Rey de los ejércitos de los principios creadores, desde el punto de vista gnóstico. El Jehová antropomorfo, sentado en un trono de ignominia, echando rayos y centellas sobre este pobre hormiguero humano, fue creado por las sectas muertas, por las doctrinas del error, que inculcaron maquiavélica y satánicamente todas esas escuelas, esas doctrinas del error pseudocristianas, sin excepción, inculcaron un dogma falso. Se murió mi hija. Dios quiso que fuera así. Me robaron. Dios quiso que fuera así. Me echaron del trabajo. Jehová Dios quiso que fuera así. Mi esposa me dejó. Jehová Dios quiso que fuera así. Y todos le echan la culpa a Jehová Dios. Cualquier enfermedad, Jehová Dios. Se murió, Jehová Dios. Es el culpable. Es el pervertido culpable, el Jehová Dios, según las sectas pseudocristianas. Crearon ese dogma. Y todos adoran a Jehová Dios, antropomorfo sentado en un trono. ¿Creen ustedes acaso, conciencias inteligentes, que Jehová Dios ese misericordio es pervertido y degenerado, que mata a un hijo y decir, ay, es que Jehová Dios quiso, que me robaron, ay, es que Jehová Dios quiso, que me dio un cáncer, ay, es la voluntad de Jehová? ¿Qué tiene que ver Jehová, el creador de todo, con las conductas demoníacas de la ira, el odio, la pereza, el homicidio, la envidia, el orgullo, la pereza, la infrasexualidad que carga todo el mundo? ¿Qué tiene que ver esa cantidad de demonios psicológicos que imantan desgracia y calamidades a su propia existencia? ¿Qué tiene que ver Jehová Dios con las conductas infernales pseudohumanas para que le echen la culpa a Él? Él es el responsable de todo lo que me sucede, Jehová Dios. Y yo lo amo, yo lo adoro, yo le rindo culto y bla, 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 bla. Esos son los seguidores dogmáticos de las doctrinas del error, que adoran un Jehová antropomorfo sentado en un trono de ignominia. Porque el verdadero Jehová Dios gnóstico es Yod-He-Vau-He, en hebreo antiguo. En la Torá de Jerusalén, en ese libro, en el Pentateuco, en ese libro, que está en el Museo de Jerusalén, y en toda la sinagoga judía de Jerusalén y el mundo, Yod-He-Vau-He es el nombre original de Jehová. Traducido al español, le pusieron Jehová, pero es Yod-He-Vau-He, como Elohim es Dios y diosas. Elo es una desinencia femenina por la O
y him es masculina. ¿Quién puede negar esto en gramática del lenguaje? Nadie. Elohim es Dios y diosa. Y todas las religiones que nieguen a las diosas, tan ateos, tan a mitad de ateas, materialistas. Entonces, el culto dogmático impuesto por los líderes falsos, demoníacos de todas estas religiones del mundo de ahora y de antes, sobre ese Jehová Dios perverso, que mata, que roba, que asesina, que enferma, que nos hace daño. Jehová Dios es el causante, y Él lo quiso, y pues es la voluntad del Señor. Fanática, dogmática. ¿Cómo se le ocurre echarle la culpa a Dios creador de las aberraciones que nosotros imantamos por nuestros pecados? ¿O acaso creen que sentir odio, lujuria, pereza, robo, matar, violar, asesinar, ser infrasexuales no genera causas? Y todas las causas traen efectos. Karma y dharma. Cada cual atrae karma, destino doloroso, sufrido, o dharma, bienestar. Así pues, que esa unidad de Jehová antropomorfo, cruel y despiadado en ese trono, indudablemente que las doctrinas del error y los seguidores del error, dice Jesús el Cristo en la Pistis Sofía, un libro que está en el Vaticano, en la biblioteca del Vaticano, ¿verdad? Señores del Vaticano, que allá tienen a la Pistis Sofía, que significa poder, sabiduría, la gnosis por excelencia, las enseñanzas gnósticas de Jesús el Cristo y sus diálogos con los apóstoles y su esposa María Magdalena. Y ese libro lo tenemos los gnósticos, y ese libro está en varios museos del mundo. Antiguo, en copto antiguo, en hebreo antiguo, en arameo antiguo. ¿Verdad, señores judíos? ¿Verdad, señores judíos? Así pues que el antropomorfismo materialista de Jehová Dios creó ese monoteísmo dogmático y fanático. Dio vida luego pues al politeísmo, a muchos dioses y diosas. Entonces los politeístas ya no adoraban a un solo dios, sino a muchos dioses, como las diferentes culturas del mundo. Bueno, eso está bien, dioses, diosas. Y como Dios es unidad múltiple perfecta, pues el amor, la belleza, la paz, la sabiduría, la justicia, la bondad, la misericordia, son virtudes de Dios que se expresan en dioses y diosas. En la Pistis Sofía, develada por el maestro Samael y escrita por Felipe por orden de Jesús el Cristo, ahí se hablan de las diferentes partes del ser interior que todos cargamos dentro. Esas son los dioses internos de nosotros mismos, que ya la humanidad, por tener el cerebro degenerado de tanta eyaculación del enseminis, pues se olvidó de la divinidad interior y rinde culto a un Jehová histórico, que los judíos se lo pintaron así, Jehová, y a las otras religiones que crearon los judíos. La mayoría de las pseudo-religiones distintas a la católica las crearon los judíos, ¿verdad? Las crearon los judíos, ¿verdad? Señores de Jerusalén, ¿verdad? Ustedes las crearon para combatir al catolicismo romano, para combatir a su enemigo número uno. Y le pusieron a la mayoría de las Biblias Yahvé. Yahvé es el jefe de la logia negra, Yahvé es el jefe del mal, Yahvé es el anticristo, es la bestia 666, y ahí ponen Yahvé y adoran a Yahvé en sus cultos, en sus cantos y en sus rituales y todo eso. ¡Qué vergüenza! ¡Qué ignorancia! Divide y triunfarás. Cada pseudo religión creó pues un dogma sobre la divinidad. Y el que no esté en mi religión es un gentil y no vale nada, porque solamente con nosotros se pueden salvar. Esa es la doctrina del anticristo, de la gran bestia 666, citada por
el Apocalipsis, escrita por Juan de Patmos en la isla de Patmos en Grecia. Así pues, que el politeísmo y el monoteísmo crearon una gran diferencia de religiones, sectas, clanes y cultos y pseudoclanes y logias en el planeta Tierra. ¿Quién lo puede negar? ¿Quién se puede negar esto? Nadie. Ahora, el politeísmo materialista se convirtió en leninismo, en comunismo, en engelismo, en marxismo, en darwinismo. Y le quitaron el alma al ser humano. El materialismo dialéctico que se enseña en las escuelas, colegios y universidades es una técnica, esa profesión para ganar dinero. Es una técnica para ganar dinero, ¿verdad? Pero nada para cultivar el espíritu. Entonces, todas esas teorías materialistas de Carlos Marx, que escribió con los miembros de Jerusalén los protocolos de los sabios de Sion, el programa de la logia negra para dominar el mundo como lo tienen ahora, en prostitución, en droga, en enfermedades, aterrorizados, en guerras, rumores de guerras, y el pueblo allá victimizado en todo lo que ha creado, pues, este materialismo dialéctico, marxista, leninista. Pero la cruda realidad es que cuando el pervertido de Carlos Marx desencarnó o murió físicamente, le hicieron exequias en Jerusalén, en Inglaterra, en Washington, en Nueva York. Exequias de rabino judío, porque era un rabino judío. Y se creó la jerga, él la inventó, la jerga materialista, asociada al leninismo, y creó el comunismo, para que la gente no tuviera alma y no adorara a Dios, sino ellos, ¿verdad, señores judíos? Solamente ustedes pueden adorar a Dios. Por eso se inventaron la jerga del comunismo, del socialismo falso, del materialismo dialéctico, y todas esas barrabasadas que están Paul Molière y sus caricaturas, que venimos del hombre de Cremañón, de Nerdental, del hombre de Java, que venimos de las genealogías de Haeckel, de los cocodrilos, de los tiburones, de las ratas, de los onímidos. Proceso evolutivo de una célula, llegamos a este tiempo, así. Pero no hay alma, es una mecánica. Entonces le preguntamos a esos sabiondos del infierno, ¿acaso puede haber una creación mecánica sin un principio inteligente que la crea? ¿Acaso las fábricas de carros pueden crear carros sin tener fábricas? Las fábricas de dulces, de comidas, pueden crear comidas, dulces, y todo lo que el hombre produce, pueden producir todos sus artículos sin un principio inteligente que los hubiera creado, ¿verdad que no? Bueno, entonces, ¿por qué afirman los antropólogos materialistas del anticristo que ellos solamente creen en lo que ven? Así dicen en las universidades. Otros solamente creemos en lo que vemos, pero afirmamos lo que no conocemos, ¿verdad? Afirmamos lo que no conocemos, los antropólogos materialistas. ¿Cuándo han visto un eslabón entre un hombre, un chango, un mono, un neandertal? Nunca y nunca lo verán. Son puras teorías emanadas
como esa película del planeta de los simios. Véanla, pídanla en YouTube, Planeta de los Simios. Esa es la antropología materialista. Esa es la enseñanza de universidades, escuelas y colegios en todo el mundo. Para quitarle el alma a Dios, para que la gente sea materialista, degenerados, prostitutos, drogaditos, que maten, que roben, que sirvan para ir a la guerra, para matar a los demás, usando a la gente, los poderosos del mundo. ¿Y quiénes son? Los que manejan los protocolos de Sion, los sabios de Sion y el triunvirato de Sion, ¿verdad? Ustedes pueden burlarse del pueblo, pero de la logia blanca del planeta Tierra nadie se burla, ni del trono de Anubis, sépanlo bien. Se les acabó el circo, se les acabó el circo, se les acabó el circo. Por todo lo que va a pasar, que ustedes también lo van a generar. Así pues, ¿qué? El materialismo dialéctico, leninista, marxista, comunista y falso socialismo, indudablemente, que ha llevado a la bancarrota moral, física y espiritual a los seres humanos de la Tierra, a excepción de algunos pocos y pueblos hermosos y familias hermosas con grandes virtudes. ¿Y qué diremos dentro de ese materialismo, de ese politeísmo? Esa jerga de la psicología. Si alguien roba, dicen los psicólogos, psiquiatras locos, es una reacción de las neuronas. Si alguien viola a una niña de 3 años, es una reacción de las neuronas. Si alguien miente, asesina, tiene ira, odio, pereza, lujuria, es infrasexual, se masturba, es un degenerado adúltero, adúltera, esas son reacciones de las neuronas. No aceptan que el ser humano tenga una psicología tenebrosa. Los egipcios llamaban los demonios rojos de sea la ira, el odio, la pereza, la lujuria, la infrasexualidad, la masturbación, la droga, el crimen, la guerra, etc. Son entidades tenebrosas que los jóvenes no aceptan que existen, porque ese lavado de cerebro es un dogma, como el dogma de Jehová Dios, antropomorfo, causante de todo lo que le pasa. Pero la cruda realidad es que las conductas tenebrosas de toda la humanidad genera un karma. Cada causa genera un efecto y cada efecto genera una causa, aunque se burlen. Pero esto es psicología gnóstica. Y cada cual tendrá que pagar sus deudas kármicas, y este es el instante en que todos los pueblos, cada nación, cada pueblo, cada familia es llamada a cuentas, porque se acabó el tiempo. Ya llegó Hercólubus y viene la gran tragedia. De modo pues que el politeísmo materialista, engelista y comunista es una basura del infierno, de la Torre de Babel, del anticristo. Y el monoteísmo antropomorfo, de un Dios perverso sentado en un trono sobre este pobre y sufrida humanidad, es una ignominia. Pero a la gente la tienen con una correa de hierro en el cuello y una buena cadena. Y los judíos le llaman los gentiles. Los gentiles, es basura del infierno. Más vale una rata, 1 kilo de comida, de carne, que una persona humana para ellos. ¿Verdad? Bueno, entonces, obviamente que se necesita comprender la necesidad urgente de establecer un culto solar gnóstico en la conciencia, adorar a un Dios, a un Jehová dentro de nosotros, como Padre de toda la creación interior, como Padre de esta creación, como Padre Madre de esta creación del cuerpo, los órganos, las células, las moléculas y de nuestra propia alma. Comprender que Jesús el Cristo, el avatara de Piscis, que tuvo una sacerdotisa gnóstica, María Magdalena, sublime, estudies en la Pistis Sofía, develada,
Esa pistisofía está en la página de la Iglesia Gnóstica, Cristiana Universal del Cristo Samael, en varios idiomas. Ahí está pistisofía, estúdiesela. Los diálogos. Está en el Museo de Jerusalén, está en el Museo de Egipto, en el Cairo, ahí la tienen en la Biblioteca del Vaticano. Ese libro sagrado, los diálogos de Jesús con los 12 apóstoles. Jesús fue casado, Jesús no fue un afeminado como nos lo pintan el clero degenerado de abstemios y depravados, que las tensiones es una cosa demoníaca, terminan masturbándose y cruzarse entre ellos o entre ellas, ¿sí? Han podrido al mundo con eso, pues. De modo, pues, que Jesús trajo la doctrina del Cristo íntimo y la entregó a sus 12 apóstoles, que eran casados con sus 12 esposas, y tuvo más de 70 discípulos y discípulas. Cientos de gnósticos en Cafarnaúm, en Galilea, en Canaán, en Qumran, en muchas partes de esos pueblos antiguos se rindió culto, pues, al Cristo íntimo, al Maestro de perfección. Decía Jesús el Cristo, el Maestro de perfección es Jehová Dios interior, es Elohim, Padre, Madre. Y el Cristo íntimo es la llama sagrada emanada del Padre, Madre, donde brotó el alma humana. El alma humana tiene que tener un origen. Nosotros, el cuerpo no es no tiene origen de mono, de chango, ni de nerdental, ni de cromañón. Y el alma tiene que tener un origen, y el origen es divino. La chispa inmortal, la conciencia, el budata, la perla seminal, la pistisofía, como la llamaba Jesús el Cristo al alma. Jesús llamaba pistisofía al alma, poder, sabiduría. El poder es la fuerza sexual creadora, y la sabiduría que se logra con ella cuando se aprende a transmutar la energía sexual en el intercambio eléctrico magnético de las más selectas energías creadoras, regeneradoras y sustentadoras de vida que yacen en el sexo de todos los seres humanos. Para los gnósticos, nosotros, el sexo es sagrado. No es una cancha de prostitución, de adulterio, de infrasexualidad, de masturbación. No, señor. Es para transmutar, sublimar la energía creadora, feminizar el cerebro, feminizar la garganta, feminizar el verbo. Así se le rinde culto al íntimo, al Jesús íntimo. Jesús histórico trajo la doctrina del Cristo íntimo. La gente adora a Jesús histórico. Bendito sea el bendito Jesús, bendito sea ese maestro que escribió el libro Pistisofía. Yo lo he leído 30, 40 veces en mi vida. Cada año lo leo. Cada año es diferente, porque el nivel de ser es diferente. Entonces, obviamente, que la doctrina del Cristo íntimo está establecida por el avatara de Acuario, Samael Aún Weor, el supremo patriarca de la iglesia gnóstica, porque no existe ninguno más. Todos los que se dicen que son maestros y patriarcas son demonios del anticristo, de la gran bestia que quieren suplantar a los mensajeros de la luz. Así pues, que es necesario, urgente, comprender que hay que alabar al íntimo, al Cristo íntimo, al Sagrado Corazón. Póngase en el Sagrado Corazón adentro, alaben a Él, no alaben hacia afuera, no eches oraciones hacia afuera, mentalmente, sin espiritualidad, como lo hacen los cultos pseudo-religiosos. ¡Qué vergüenza, man! Entonces, el Sagrado Corazón, ese niño Dios de oro, es nuestro Cristo íntimo, que en esoterismo el maestro Samael llama Atman, el Purusa, Shomak hebreo.
Binah, el Espíritu Santo, Keter, el Padre. En hebreo, judío, ahí está esa Trinidad, Keter, Shomá y Binah, el Padre, Shomá, el Hijo, el Cristo, y Binah. ¿Sí? ¿Por qué los judíos odian a Jesús y odian a todas las religiones cristianas? ¿Y por qué se inventaron toda esa cantidad de sectas para combatir el catolicismo? Porque ellos odian la doctrina gnóstica de Jesús. Ellos son unos asesinos. Asesinaron a Jesús el Cristo en su tierra, al Mesías mismo. Porque en esa época estaban tan degenerados los judíos que ellos no practicaban el culto a Abraham, que era casado, y transmutaba su energía con su hijo, sus discípulos. ¿Y qué diremos Moisés y sus discípulos y su esposa sacerdotisa? Fue casado Moisés, ¿quién lo puede negar? No era célibe. Los judíos nunca han sido célibes. Entonces, esa gente de Jerusalén estaba degenerada hasta el tuétano, como están las razas ahora. Doctrinas del error, y se aliaron con los pervertidos homicidas romanos de siempre y asesinaron al bendito Jesús. Lo que pasa es que no se salieron con la suya porque ese inmortal se les resucitó. Y ese es el odio de ellos a Jesús el Cristo y las doctrinas cristianas y católicas. Por eso se inventaron toda esa cantidad de pseudodoctrinas. Divide y triunfarás. Y eso lo hicieron. Y triunfaron. Así pues que el politeísmo, la adoración al Cristo íntimo, la adoración al Espíritu Santo, a la paloma, a la energía creadora suprasexual en nosotros, la oración a la Virgen interior, a María dentro de nosotros, la madre de nuestra alma, así como es la madre de Jesús. Nosotros tenemos una María que es un desdoblamiento del Padre, Keter, del padre Ometeotl azteca, del padre Osiris, tiene una esposa que es Isis, y el Ibis es el Espíritu Santo, y Abrus es el Cristo. En todas las teogonías solares gnósticas se rindió culto a una Trinidad sublime. ¿Quién lo puede negar? Entonces, adoremos a la Madre Divina interior y rindamos culto y homenaje y respeto y un gran amor a la Virgen María, que dio a luz al bendito Jesús, y al bendito Jesús histórico, que es una realidad presente en nuestra alma, que representa al Cristo íntimo, como lo explica el sagrado y bendito Samael en el libro develado de la Pistisofía. Los invito a todas estas reflexiones porque en el gnosticismo crístico tenemos un politeísmo monista o un monoteísmo, un solo Dios, polista. Es decir, Dios y diosas unidas en una sola unidad dentro del alma del ser humano. Un politeísmo monista es la unión de las diferentes partes del ser con el propio ser donde emanaron. El creador, el principio creador. No le pongamos nombre. El principio creador emanó muchas partes sublimes de él. ¿Sí? Esas partes luminosas son las diferentes partes del ser citadas en Pistisofía. Como decir, los 12 apóstoles históricos están dentro de nosotros mismos. Los 7 ángeles del Apocalipsis están dentro de nosotros mismos. La Trinidad está dentro de nosotros mismos. El Espíritu Santo está en nuestro interior. Ese sería el politeísmo monista integral, gnóstico, que le rendimos culto y merecido homenaje. Los invito pues a una reflexión consciente sobre la gnosis sabiduría
y comprender que el estado actual en que se encuentra nuestra alma, que en hebreo y en copto y en español se llama Pistis Sofía, que ella toma su reflejo por la luz verdadera, y esto es un error. Entonces ella miró, Pistis Sofía, abajo, allá en la luz increada, en el León 13, y vio su luz. Allá abajo en el fondo, como cuando él mira en un pozo profundo, y el sol está arriba y se refleja en el pozo. Entonces Pistis Sofía miró hacia abajo, en las partes inferiores de ese pozo, y creó y pensó que la luz que veía abajo era su propia luz, equivocadamente. Y era pues el obstinado ego pluralizado, con mente, deseo y sexo. Ella pensó que esa era la luz de donde había emanado ella de las alturas, que venía del tesoro de la luz. Y dijo, y pensó, pues, para así iré a esa región, a las profundidades del abismo, y tomaré la luz, y con ella moldearé a eones de luz, y regresaré a lo alto de las alturas. Pero hasta ahí llegó, porque el que desanda el camino y se pone a eyacular el semen, a adulterar, a cometer todos los delitos, entonces se sale del sendero gnóstico de la luz y fracasa. Por eso Jesús el histórico instituyó el matrimonio perfecto gnóstico en las bodas de Canaán, ¿verdad? Señores de las sectas religiosas del mundo de antaño y de ahora, ¿verdad? Que Jesús instituyó el matrimonio gnóstico en las bodas de Canaán, el intercambio del agua en vino, de transmutar la energía creadora en luz, conciencia y sabiduría, y no derramar con el espasmo ni con el orgasmo la energía creadora, sino con la ciencia de la transmutación, transmutarla. Y es cierto, ¿verdad?, que en la Biblia dice que Jehová Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él, no a un demonio como ahora. Almas demonio en la calle, con la corrupción más espantosa en el bacanal y la orgía. A imagen y semejanza lo creó. Cuando pecó y se salió del paraíso por eyacular el semen, no se puso la hoja de parra en la cabeza ni en las nalgas, se la puso en el sexo, porque el pecado fue sexual, hermano. Y lo echaron para afuera de los misterios gnósticos de la luz. Así pues que cuando Jehová, el principio creador, que es alegórico, vio al hombre solo, pues creó la mujer. Creó la mujer, Jehová Dios creó la mujer. Yo no sé por qué los astemios de las culturas de Oriente y Occidente odian a la mujer. Les gusta la masturbación, la cópula entre uno y otro igual, o de una y otra igual. Pero Jehová Dios creó al hombre y a la mujer, y Jesús estableció las bodas de Canaán, ¿verdad? ¿O lo van a negar? Lo van a negar. De modo pues que es hora de comprender la necesidad urgente de que hay que lograr, a como dé lugar, aprender a transmutar las energías suprasexuales. Gnosis es ciencia suprasexual, la técnica de usar la energía creadora para subirla por el caduceo de Mercurio y los nerviosos
que están en la médula a la malla nerviosa del cerebro, la energía mediante la respiración, la imaginación, la voluntad, pasar esa energía con todo el aire que se inspira a la garganta, al corazón y cantar mantras, pedirle a la Madre Divina Kundalini Shakti que aniquile los yoes demonios que cargamos dentro, que hemos comprendido, que alabemos al íntimo de esta forma. Esas son las alabanzas al íntimo. El que no hace esto no alaba al íntimo. Así que es necesario comprender que la Virgen del Mar, la Virgen María, es la esposa del Espíritu Santo, que la fuerza sexual, la energía creadora, el Espíritu Santo, deben fecundar las aguas eróticas, espermáticas, sagradas, para que surja el hombre solar aquí y ahora. Repito, para nosotros los gnósticos el sexo es sagrado. No es una cancha de deporte, ni de prostitución, ni de infrasexualidad. La gnosis es científica y tenemos la técnica de la sublimación, de la canalización, de la transmutación de las energías sexuales con una mujer y la mujer con un solo hombre.